Suscríbete ahora mismo porque lo que voy a contarte hoy no es cualquier historia del desafío. Esto es lo que está incendiando las redes, dividiendo a los equipos y poniendo a los fanáticos a discutir como nunca antes. Lo que pasó con la alianza entre Alfa y Beta contra Omega, el enfrentamiento entre Hero y Abraham y las acusaciones de traición no solo cambió el rumbo del juego, sino que dejó al descubierto los hilos más tensos de esta temporada. Te voy a llevar, paso a paso, por cada detalle, cada palabra dicha, cada gesto que se convirtió en pólvora, y te prometo que cuando llegues al final, vas a entender por qué este capítulo ha hecho que todos hablen del desafío. La escena comenzó en la playa, con los equipos exhaustos después de días sin tregua. Beta, golpeado por las sanciones recientes, arrastraba el peso de la incomodidad en Playa Baja. En cambio, Alfa disfrutaba de su comodidad en Playa Alta, observando el caos de sus rivales con una sonrisa casi burlona. Pero detrás de esa sonrisa se estaba cocinando algo mucho más grande, una alianza secreta entre Alfa y Beta, tejida en la desesperación de Beta y en la astucia calculadora de Alfa. Todo salió a la luz cuando, durante una reunión improvisada entre representantes de ambos equipos, comenzaron a gestar un plan que parecía simple: unir fuerzas contra Omega, el equipo que hasta entonces había sido el aliado principal de Beta. ¿La razón? Omega había dejado de cumplir acuerdos, sus movimientos habían comenzado a levantar sospechas y sus decisiones parecían más centradas en fortalecerse ellos mismos que en mantener la alianza. Fue entonces cuando Alfa tendió su mano. La cámara captó cada palabra. Alfa, con su tono persuasivo, les dijo a los agotados miembros de Beta que juntos podrían aislar a Omega, cortarles recursos en las pruebas y debilitar su posición hasta dejarlos vulnerables. Para Beta, todavía resentido con Omega, la propuesta sonaba tentadora, casi inevitable. Y así, entre miradas cargadas de rabia y un silencio cómplice, Beta aceptó. Una alianza nacía, pero también una traición. Esa misma noche, los gestos cambiaron. Lo que antes eran saludos cordiales entre Beta y Omega se convirtieron en distancias frías. Los integrantes de Omega lo notaron de inmediato. ¿Qué pasa con Beta?, preguntó uno en cámara, desconcertado. El público, desde sus casas, veía cómo la tensión crecía. Era el preludio perfecto para el caos. Pero la verdadera chispa explotó cuando Hero, siempre frontal, decidió enfrentar a Abraham dentro de Beta. La acusación fue directa. Hero lo señaló de haberse acercado demasiado a Alfa y de haber influido en que Beta aceptara esa nueva alianza. Sus palabras fueron como cuchillos. Tú entregaste la prueba, Abraham, tú le abriste la puerta a Alfa, gritó, mientras el resto del equipo miraba en silencio, incapaz de intervenir. Abraham, lejos de negarlo con contundencia, se defendió con evasivas. No se trata de traición, se trata de estrategia, respondió, con un tono que encendió aún más a Hero. Las cámaras captaron a Guajira, en el confesionario, rodando los ojos con una frase que después se viralizaría: «Tú eres muy bobo». Esa reacción, corta pero potente, terminó de incendiar las redes. TikTok se llenó de clips con esa frase sobre imágenes de Hero y Abraham discutiendo, y los memes no tardaron en aparecer. La pelea interna de Beta se había vuelto entretenimiento puro. Esa noche, los susurros se multiplicaron. Algunos defendían a Abraham, diciendo que en el desafío no hay lugar para sentimentalismos y que una alianza con Alfa era el paso lógico para sobrevivir. Otros se alineaban con Hero, afirmando que la lealtad debía pesar más que cualquier cálculo. La división era clara, y Beta estaba más frágil que nunca, justo cuando menos podían permitírselo. Mientras tanto, en Omega, los rumores corrían como fuego. Se dieron cuenta de que algo pasaba y se sintieron traicionados. Uno de sus líderes lo dijo sin rodeos: si Beta cree que puede jugar con nosotros así, se van a arrepentir. Y ahí fue donde todo escaló. La producción mostró miradas cargadas de rabia entre equipos, gestos desafiantes en los pasillos de las pruebas y hasta comentarios en voz baja que prometían venganzas en la siguiente sentencia. Las redes ardían. Hashtags como #traición desafío, #Beta versus Omega y #Abraham polémica estaban entre lo más comentado. Usuarios debatían sin parar: ¿fue esto una jugada maestra o el principio del fin para Beta? Incluso algunos seguidores comenzaron a comparar a Abraham con figuras virales externas, como Bestcall, avivando aún más el ruido mediático. Y como si no bastara, el capítulo cerró con una escena que dejó a todos sin aliento. Beta y Alfa, juntos, celebrando discretamente después de la prueba,
mientras Omega los observaba desde la distancia con rostros llenos de furia contenida. La cámara hizo un paneo lento, captando la tensión como una cuerda a punto de romperse. En el confesionario final, Jero, aún agitado, lanzó una frase que resonó entre los espectadores. Si nos hundimos por esto, será porque algunos prefirieron la traición antes que pelear de frente. Y ese fue el golpe final. Una línea clara entre los que creen en jugar limpio y los que creen en sobrevivir a cualquier precio. Este episodio no solo dejó preguntas abiertas, dejó heridas que difícilmente sanarán pronto. Ahora los equipos entran a una etapa donde cada prueba será una guerra abierta, cada palabra una puñalada y cada decisión una sentencia. Y lo mejor, o lo peor, según como lo veas, es que el público no puede apartar la mirada. Porque todos quieren saber, ¿qué hará Omega? ¿Beta sobrevivirá a sus propias grietas? ¿O será Abraham quien termine pagando el precio más alto por esta jugada? Quédate suscrita, porque lo que viene promete ser el capítulo más explosivo de la temporada. Esto ya no es solo competencia física, esto es estrategia, política y drama puro, y apenas estamos viendo la punta del iceberg. Después de esa noche cargada de miradas y acusaciones, el amanecer trajo consigo un silencio extraño en Playa Baja. Beta, dividido y agotado, se levantó sin palabras. No había bromas ni sonrisas, solo el sonido de los pasos sobre la arena y el crujir de las ramas que usaban para encender un fuego débil. Y en medio de ese silencio, cada integrante parecía estar encerrado en sus propios pensamientos, unos calculando si la alianza con Alfa era la salvación que necesitaban, otros preguntándose si no habían cometido un error que acabaría costándoles el juego entero. Fue Jero quien, como siempre, rompió ese silencio. Mientras sostenía una taza improvisada de agua, dijo lo que muchos pensaban pero nadie se atrevía a pronunciar. Si seguimos así, no llegamos a la otra semana. O nos levantamos como equipo, o nos entierran. Sus palabras, duras como piedras, golpearon a cada uno. Abraham, sentado frente a él, no apartó la mirada. Era como si estuvieran a punto de volver a estallar. El ambiente estaba tan cargado que cualquier chispa podía encenderlo todo otra vez. Y esa chispa llegó con el comentario de Daisy, quien, cansada de escuchar los mismos reproches, lanzó una frase que heló el aire: ya basta de peleas. Aquí no importa quién traicionó a quién, importa quién va a tener el valor de competir hoy. Esa línea no calmó a todos, pero sí obligó al equipo a enfocarse, aunque fuera por un momento, en lo que estaba por venir, una prueba crucial que podría significar su única oportunidad de salir de Playa Baja y recuperar su fuerza. Mientras tanto, en Playa Alta, Alfa no podía ocultar su satisfacción. El plan parecía estar funcionando, Beta estaba quebrado emocionalmente, Omega estaba furioso, y ellos, cómodos y calculadores, tenían el control del tablero. En las cámaras se veía a sus integrantes riendo, analizando movimientos y preparando la siguiente fase como si fueran generales antes de una batalla. Si jugamos bien, Omega queda fuera del juego antes de que pueda reaccionar, dijo uno de ellos con seguridad. Esa frialdad estratégica encendió aún más las redes sociales. Y Omega, por su parte, ardía en su propio enojo. Los comentarios captados en cámara lo decían todo. Nos vendieron, murmuró uno de sus integrantes. Beta va a pagar caro. Y lo más inquietante fue ver cómo Omega dejó de mostrarse como un equipo dividido y comenzó a reunirse en pequeños grupos, diseñando su contraataque. Su objetivo era claro: castigar a Beta en la próxima prueba, aislarlos por completo y demostrar que ninguna alianza podía derrotarlos. La prueba del día comenzó bajo un cielo gris, como si incluso el clima supiera que lo que estaba por suceder sería una guerra más que una competencia. Los equipos llegaron al circuito con el rostro endurecido. No hubo saludos, no hubo cortesía, solo miradas cargadas de odio entre Beta y Omega, y sonrisas tensas de Alfa, como depredadores oliendo sangre en el agua. Andrea explicó las reglas, pero ni siquiera su voz logró suavizar la tensión. Al sonar el silbato, todos corrieron como si se jugara su última oportunidad. Omega salió con una furia desbordante, empujando sus límites, decididos a humillar a Beta frente a todos. Alfa, por su parte, avanzaba con precisión quirúrgica, observando tanto a sus rivales como a sus propios aliados temporales. Y Beta. Beta comenzó fuerte, pero pronto se vieron las grietas, errores de coordinación, miradas cruzadas entre Jero y Abraham, gestos de frustración que parecían alimentar más la rabia de Omega. En medio de la carrera,
Hubo un momento que quedó grabado en la mente de todos. Un choque directo entre Hero y uno de los miembros de Omega en una zona estrecha del circuito. Fue físico, brusco, casi violento. Las cámaras lo captaron en primer plano, dos cuerpos empujándose, dientes apretados, hasta que uno cayó al suelo y perdió segundos valiosos. El público en redes estalló, llamándolo la escena más intensa de la temporada. Al final de la prueba, Alpha se llevó la victoria, asegurando su dominio una vez más. Omega quedó en segundo lugar, y Beta, tercero. Otra vez en el fondo, otra vez enfrentando el peso de sus errores. Mientras Alpha celebraba y se abrazaba, Omega giró hacia Beta con miradas que eran promesas de guerra. «Esto no termina aquí», murmuró uno de ellos frente a la cámara. De regreso al campamento, Beta se veía devastado. Algunos, como Daisy y María C., intentaban animar al grupo, pero la energía era mínima. Abraham, en el confesionario, justificaba la alianza con Alpha como una jugada necesaria, pero Hero, en su intervención, fue contundente: «Esto no es estrategia, esto es entregarse. Si seguimos dependiendo de otros, no somos Beta». Mientras tanto, en redes, el debate alcanzaba niveles nunca vistos en esta temporada. Algunos defendían la idea de alianzas cruzadas como el corazón del desafío, otros pedían expulsiones, sanciones o hasta que Beta se desintegrara como equipo. Y en medio de todo, clips de la pelea entre Hero y Abraham se viralizaban acompañados de frases como lealtad rota y guerra declarada. La producción cerró el episodio con un plano largo, Beta en la arena, exhausto, Alpha en su suite celebrando, y Omega en la distancia, reunido en silencio, con una sola intención en los ojos: contraatacar. El narrador lo resumió con una frase seca: las alianzas cambian, las lealtades se quiebran, y en el desafío, la venganza nunca tarda. Y así, entre alianzas rotas, acusaciones directas y miradas que prometen venganza, el desafío dejó claro que aquí no hay amigos eternos, solo sobrevivientes temporales. Lo que pasó entre Alpha, Beta y Omega no es solo una jugada estratégica, es el comienzo de una guerra abierta que va a cambiarlo todo. En las playas ya no hay confianza. No hay pactos que duren. Lo que ayer parecía seguro hoy se volvió polvo. Y mientras Alpha celebra su control, Beta se consume en su propia división y Omega afila sus armas, una sola pregunta queda flotando: ¿quién va a ser el próximo en caer? Hero lo dijo sin rodeos: aquí ya no es competir, aquí es sobrevivir. Y esas palabras resuenan porque todos lo sabemos. En el desafío no basta con ser fuerte, ni rápido, ni inteligente. Aquí también hay que tener la sangre fría para mirar a tu rival, a tu propio compañero, y preguntarte si mañana seguirá de tu lado, o será quien clave el próximo golpe. Suscríbete ahora mismo, porque lo que se viene no es solo una competencia, es una tormenta. Una guerra de estrategias, traiciones y redenciones que no vas a querer perderte. Aquí, cada alianza puede ser tu salvación o tu sentencia. ¿Y tú? ¿A quién le darías tu lealtad en medio de todo esto? Porque en el desafío, la línea entre la estrategia y la traición ya no existe.